Muy buenas noches con todos, compañeros, docente. Por medio de la presente quisiéramos hacer la presentación de este trabajo de investigación bibliográfica que habla acerca de la estimación de modelos de regresión económica como parte de un proyecto de investigación. A continuación, como parte del grupo 3, vamos a empezar definiendo cuál es el objetivo del presente informe, siendo este el determinar la importancia que implica la regresión econométrica en los campos de estudios que tienen que ver con el análisis estadístico, de tal manera que podamos comprender sus distintos campos de aplicación y cómo estos representan un gran aporte en cuanto a la materia económica. Se entiende como un modelo de regresión econométrica como aquella herramienta de tipo estadística, la misma que se utiliza para estudiar la relación que existe entre ya sea una variable dependiente, llámese Y, o más variables independientes, llámense X. De estas se dice que influyen en la variable dependiente. Dicha herramienta se utiliza comúnmente en el estudio y aplicación de la economía, con la necesidad de modelar el comportamiento de variables, económicas tales como la relación que existe entre la oferta y el precio y la demanda de un producto o la determinada demanda de un producto en la interacción de los factores que intervienen y actúan en este campo económico. Una vez dicho esto, vamos a determinar la importancia de lo que implica la regresión econométrica y su aplicación en la economía. Vamos a mencionar acerca de lo que es el modelo de la regresión, la cual busca estimar una ecuación matemática que presente una relación entre, como ya lo dijimos, una variable dependiente y una o más variables independientes. Este tipo de datos pueden también utilizarse para diversas técnicas de análisis de datos que se utilizan por lo general en un modelo de investigación, ya sea cualitativo o también cuantitativo. Esto es para modelar y analizar diferentes variables. A continuación, mis compañeros. Metodología. Enfoque. La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, el cual tiene como objetivo acotar datos e información numérica de manera intencional, con el fin de medir las variables que se están estudiando. Este enfoque cuantitativo nos permite tener información más precisa, así como también la posibilidad de generalizar datos basándonos en tendencias. Instrumentos de recolección aplicados en esta investigación. La metodología que se aplicó en la siguiente investigación es el análisis y estudio de textos relacionados con el tema a estudiar. Este proceso consiste en la evaluación y comprensión de contenidos. El análisis de textos se basa en las siguientes características. Fortalecer el conocimiento. En base a la lectura de los textos fortalecemos el conocimiento, ya que la comprensión implica un análisis profundo que ayuda a comprender y sacarnos de dudas. Contiene información estructurada. La adecuada estructuración de una información permite la fácil comprensión del objetivo del documento estudiado. Además, en el análisis de los textos de los autores se aplican las siguientes técnicas para comprender y discernir la información necesaria. Una lectura preliminar es una breve revisión para relacionarse en primera instancia con el contenido. La lectura comprensiva es releer el texto profundamente y atentamente para lograr captar las ideas principales y los aportes más importantes desarrollados en este documento. A través de estas técnicas resaltamos las ideas que se encuentran netamente relacionadas con el tema del estudio y que complementan la investigación. Para la tabla comparativa hemos recolectado tres documentos. En el caso, el primero es la explicación del crecimiento económico en la economía popular y solidaria mediante la aplicación del modelo econométrico de regresión lineal y simple. Para el modelo teórico tenemos que el artículo utiliza un enfoque cuantitativo basado en el método de Sampieri. En los supuestos obtenemos la linealidad, que es la relación entre las variables dependientes e independientes, donde van a ser lineales, la homostasidad, dasticidad, donde la variable independiente de la variable independiente es responsable de la constante dispersión de errores. La independencia de errores se supone que estos residuos del modelo no se ven influenciados por patrones sistemáticos en la salida de errores. La normalidad de errores es la medición del modelo donde asumen que
que tiene una distribución normal. La no multicolinealidad es poco probable que las variables independientes de modelos tengan un alto grado de multicolinealidad, por lo que no es un modelo multicolineal. En los datos y variables tenemos tipos de datos, que son el análisis econométrico, que es basado en un análisis cuantitativo, y las fuentes de datos, que son datos que se derivan de encuestas realizadas en microempresarios de la parroquia de Eloy Alfaro, del cantón Latacunga. Las variables que se utilizaron es la variable dependiente, que es el crecimiento económico, que es la representación del crecimiento económico de los microemprendedores de la parroquia de Eloy Alfaro, y la variable independiente, que es la educación financiera, el seguimiento del microcrédito y el monto del microcrédito. La hipótesis que se utiliza es, es las variables individuales, al ser combinadas en un modelo de regresión lineal múltiple, no explican adecuadamente el crecimiento económico de los microemprendedores de la parroquia del Faro, mientras que los coeficientes estimados son el coeficiente de educación financiera va a ser de 0,73, el coeficiente del seguimiento del microcrédito es de 0,03, el coeficiente del monto del microcrédito es de 0,01. El coeficiente R es de 0,32 y el coeficiente R ajustado es de 0,13. Mientras que los resultados dan con la relación entre variables, el desarrollo económico de los microempresarios de la parroquia están vinculados a la educación financiera con sus coeficientes estimados, donde el crecimiento económico estuvo asociado con mejoras en la educación financiera y el seguimiento de los microcréditos, que se utiliza con el modelo de regresión múltiple, encontrado que el 32% de las diferencias en el crecimiento económico pueden explicarse por diferencias en educación financiera. También tenemos el análisis de la estimación del peso de engorde de cerdos de modelos de regresión múltiple. El objetivo de este estudio es centrarse en la estimación del peso de cerdos utilizando modelos de regresión múltiple, con la meta de optimizar la producción de porcina. El método utiliza la variable dependiente, que es el peso del engorde de cerdos, que es la que quiere predecir, y las variables predictoras, que son las que tienen influencia en el peso del engorde. Datos y variables. Para considerar legítimo el modelo, tomamos como base una serie de supuestos. Son la escala medida, es decir, que la variable dependiente debe ser escala continua y el número de variables predictorias deben ser la base de datos. Escala medida, variable dependiente que debe ser continua. Número de variables predictoras, existen al menos 2 variables predictoras con la base de datos. Tamaño de muestra, por cada variable predictora se necesitan al menos 10 datos. La linealidad, debe existir una relación lineal entre cada variable predictora individualmente y la variable dependiente como en conjunto. La normalidad, el seguimiento de los datos como la distribución normal. La homocedesticidad, la variabilidad de la distribución de la probabilidad del error constante por todas las variables independiente. Y la multicolinealidad, en estas variables predictoras no debe existir una correlación mayor a R mayor a 0,90 y en la base de datos no debe mostrar el 5% de los datos atípicos. Este estudio lleva el tipo cuantitativo correlacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fuente de datos va a basarse en las instalaciones de la granja porcional de EMA, ubicada en el cantón Atahualpa, en la provincia de Oro. Estudia por la población de animales que estuvieron en la granja durante los 6 meses de estudio. Nuestra hipótesis se basa que utilizando un modelo de regresión múltiple donde se incluye la variable independiente y las variables predictoras para el peso final del cerdo, se estimará el comportamiento de las variables en el modelo de regresión múltiple. Nuestros coeficientes son lechones 1,63, peso de nacer del lechón 53,39, cerdos peso al final 0,55, días del destete 1,38 y peso después del destete menos 3,08. Nuestros resultados son que se establece por cada incremento unitario del peso que poseen los lechones al nacer. El peso final de los cerdos se incrementa en 59,49 kilogramos. Además, un incremento unitario en el número de días del destete proporcionaría su peso final de 1,99 kilogramos. Y finalizando, podemos observar un incremento unitario en el peso que tienen los cerdos en el día del destete. Peso final de los cerdos disminuye en 4,02 kilogramos y para validar la normalidad de los
residuos se utiliza un gráfico Q menos Q y la prueba de Shapiro. La prueba de Shapiro-Wills ayuda a confirmar si los resultados siguen una distribución normal. En este caso, el valor de W fue de 0,96 con un valor de 0,04956, que es lo que indica una leve desviación de la normalidad de los residuos. En el tercer archivo de la investigación, el principal objetivo es menorar la calidad del proceso de teñido en la industria textil, identificando y optimizando las variables clave que afectan la calidad del teñido. Para ello se busca desarrollar un modelo teórico que permita predecir y explicar la relación entre diferentes variables del proceso de teñido y la calidad del producto final. Aplicar técnicas de regresión lineal y no lineal para identificar las variables más influyentes y optimizar el proceso de teñido. Utilizar la dinámica de sistemas para simular y validar el impacto de cambios en las variables del proceso sobre la calidad del producto final, permitiendo así una mejora progresiva. Los supuestos. Este estudio utiliza un modelo de regresión lineal multipredictivo y de igual manera un modelo de regresión no lineal, simple explicativo, con mejor nivel de predicción mediante la implementación de un enfoque de dinámica de sistemas. Datos y variables. Linealidad. Se asume que existe una relación lineal entre la variable dependiente, calidad del teñido, y cada una de las variables independientes, tipo de material, peso de colorante, densidad del tejido, entre otras. Independencia de los errores. Se presupone que los errores de las observaciones son independientes entre sí, es decir, que el error de una observación no está relacionado con el error de otra. Normalidad de los errores. Se asume que los errores de las observaciones siguen una distribución normal, lo que facilita la validación de las hipótesis del modelo y la construcción de intervalos de confianza. Homocedasticidad. La variancia de los errores es constante para todos los valores de las variables independientes, lo que implica que los errores no dependen de la magnitud de los valores supuestos de la regresión no lineal. No linealidad. Se admite que la relación entre las variables dependientes e independientes no es lineal y puede ser capturada mejor mediante funciones no lineales, como logarítmicas o exponenciales. Estructura de los errores. A diferencia de la regresión lineal, no se requiere que los errores tengan una distribución normal, pero se asume que los errores tienen una estructura que puede ser modelada mediante técnicas no lineales. Y por último, no correlación de los residuos. Los errores o residuos no están correlacionados y no muestran patrones evidentes que indicarían una mala especificación del modelo. Como conclusiones, para la investigación, el mejor método a estudiar es el tercero, ya que es un poco más accesible por su aproximación, ya que es un porcentaje al cual está más acertado a una predicción concreta previamente analizada. En el ámbito económico, con lo cual mejoraríamos tanto su consumo, su gasto, como su rentabilidad en cada proceso que se venga a realizar. Muchas gracias.